poder, obviamente, civilizar lo que empezaba a ser el reconocimiento de la Patagonia Argentina. Ahora, el gobierno de Balcarce, que va a gobernar posteriormente a Manuel Massa, después de haber, obviamente, renunciado Rosas, bueno, se dedica, obviamente, a desestabilizar el proyecto de Rosas de su campaña al desierto que está bien decir que es financiada por él mismo. Imagínense todas las carretas, todo el personal, todo lo que tuvo que movilizar Rosas de su campamento de los Santos Lugares. También tuvo que financiar en cierta parte al DAO, que desde el fuerte de San Carlos y desde la división de la izquierda y en un movimiento de pinzas iba a perseguir a aquellos borogas, caciques borogas, para poder desarmarlos y aniquilarlos. Obviamente contaron con la presencia de tribus amigas, ranqueles y pampas, y algunas borogas también, que se plegaron a esta campaña contra los indios enemigos. Por el medio, en la columna del centro, iba a ir Ruiz Huidobro, un viejo español, porteñista, que también tenía por caso en esta empresa el rol de perseguir por el centro del país a los borogas y llevarlos hacia la zona patagónica. Y Rosa de los Santos Lugares, y por la división izquierda, tenía por caso y el objeto de llegar a lo que después fue Médano Redondo, a Carmen de Patagones y desde ahí trasladarse a Choel Choel, con Pacheco y compañía. Claro, el jefe de toda esta expedición iba a ser, y fue nombrado por don Juan Manuel en una muestra de loable aprecio y obviamente, de tenerle toda la confianza, ¿no? Al general Facundo Quiroga. Bueno, toda esta empresa es financiada prácticamente por Rosas, porque el gobierno de Balcarce, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le hace la vida imposible. Y es en tal caso donde se inicia la revolución de los restauradores, cuando después de una de estas intrigas unitarias, porque el Partido Federal estaba dividido por los famosos cismáticos y los famosos apostólicos. Los cismáticos eran el ala, escuchen bien, dorreguista, el ala de los seguidores de Manuel Dorrego, que a su vez, aunque ustedes no lo crean, tenían un seguimiento con ciertos hombres del poder rivadaviano. Es decir, lo que hablamos es de que Dorrego trae al Partido Federal las ideas de un federalismo de tipo doctrinario, el que él aprendió cuando fue desterrado en Estados Unidos. No culpamos al querido Manuel Dorrego de esto, estamos simplemente desarrollando un aspecto de la historia que vale la pena, obviamente, desarrollar. De alguna manera, porque si no se cree que Dorrego era Rosas y Rosas, y entre ellos hubo una relación bastante discordante, bastante tremenda, más allá de que Rosas a la muerte de Dorrego, obviamente dispuso desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires de exequias y de grandes reuniones en pos de recordar al querido ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y derrocado por un golpe de estado de Lavalle y de la logia, obviamente, que manejaba Lavalle, que era la logia de los unitarios al servicio de la Francia y de la Inglaterra. Bueno, dicho esto, obviamente Rosas entiende de que dentro del Partido Federal hay una división entre los famosos cismáticos o lomos negros, así llamado por el color de sus papeletas, que respondían a este federalismo liberal, ¿no? Este federalismo de tipo doctrinario que pretendía quizás trasladar algunos conceptos del federalismo norteamericano dentro de su carácter anglosajón, frente a un federalismo mucho más de tipo hispanista, ¿no? Que era el del federalismo netamente federal, valga la redundancia, que era el rosista. ¿Por qué hispanista? Porque en realidad era un poco la voz rosa de esos caudillos de las provincias y de un poco de la mirada que había traído Gervasio de Artigas en cuanto a un federalismo propio del terruño, ¿no? Y esto se dio, ¿por qué hispanista? Porque se dio como fenómeno en la reconquista española de su territorio durante 8 siglos. Se dieron fenómenos de autonomía, particularmente en ciertos sectores que iban poblando y reconquistando su territorio, y de cómo estos sectores se fueron organizando administrativamente, políticamente y jurídicamente con cierta autonomía que recuerda un poco lo que aquellos federales hispanoamericanos intentaban promover en América, ¿no? Esta cuestión de que cada provincia tenía
una visión sobre su provincia, un sentir, un parecer, una forma, que por caso debía respetarse, pero que se sentía parte de un país, ¿no? Que en este caso se llamó Confederación Argentina, que obviamente tenía una representación que en el caso de la historia argentina y en el caso de la Confederación mal llamada rosista, pero del periodo donde Rosas fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Rosas las provincias le delegaron la jefatura de las relaciones internacionales. Y esto nos advierte que era un tipo de país sin constitución, pero que tenía una conciencia de autonomía en las provincias que delegaban su representación internacional en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, el federalismo que promovía Rosas dentro del Partido Federal no tenía nada que ver con el de Balcarce o el de los federales cismáticos o lomos negros, y allí se da lo que se es la revolución de los restauradores. ¿Por qué? Por algo yo les dije, la intriga unitaria, por eso me refiero al partido, a la parte del Partido Federal cismático, pergenió esto de hacerle un juicio empapelando un 11 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, haciéndole un juicio al Restaurador de las Leyes. El Restaurador de las Leyes era un diario dirigido por Nicolás Mariño, obviamente que hacía alusión y propaganda a favor de Rosas, y lo que el gobierno de Balcarce iba a enjuiciar era al diario. Pero claro, cuando el populacho de las orillas de la ciudad de Buenos Aires ve eso pegado, que no leía el populacho, pero aquellos hombres que podrían haber sido algún pulpero, algún comisario, algún militar que leía, empezó a correr la voz de que se estaba por enjuiciar la figura de Rosa, que en ese momento se sabía que estaba en los desiertos del sur en plena campaña al desierto. Allí se corre la voz y allí se empieza una sosada, o sea, empieza una revuelta extraordinaria de hombres que, por eso que se corre la voz, se concentraron en la zona de Barracas al sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí las tropas de Balcarce se parapetan y en una situación de escaramuza bastante complicada retroceden, entiende Balcarce que está en peligro, porque también algunos militares como el general Rolón se pliegan a este populacho en función de apoyar la figura de Rosas, ni hablar los comisarios y milicias de la ciudad, que eran obviamente adherentes al caudillo bonaerense. Esa Encarnación Escurra, la que habla con Olazábal, la que habla con Pinedo, con generales, obviamente que tenían consideración por Rosas, y fraguan esta revolución llamada de los restauradores. Pero claro, cuando Encarnación Escurra cartea a Rosas y a este le llegan las cartas en su campamento de Médano Redondo en el año 33, Rosas un poco se desentiende de la situación y uno puede leer las cartas que Encarnación le envía una y otra vez diciéndole, mirá que si vos no tomás decisión alguna, las decisiones las voy a tomar yo. Y si vos te pones en contra mío, yo no voy a recular. Es decir, Encarnación es una figura bravísima, es una mujer de armas tomar. Quizás es el momento de mayor desinteligencia con su marido, pero no pasa de ahí, porque en realidad Rosa después se lo dice, ¿no? Rosa siempre fue muy contrario a las ideas de revuelta, de lo que tenía que ver con la revuelta popular. Era un hombre formado en el orden, en la disciplina, no en la disciplina castrense, no era militar, pero sí en esa disciplina y orgullo de tipo hispanista que había heredado del padre. Si también le sumamos la herencia psicológica dura, tan dura como diría Moreno, como matambre duro, ¿no? Que no se ablanda con nada de la madre, bueno, tenemos un hombre absolutamente en ese sentido estrictamente autoritario en función de que ninguna revuelta popular le es de agrado, porque en ese momento la revuelta popular que se estaba dando era en favor de su propia persona. Aún así se desentiende en cierto modo y es Encarnación la que toma la decisión de avanzar con la revolución. Revolución que derroca a Balcarce debido a que la legislatura porteña le suelta y le baja el pulgar, le suelta la mano, le baja el pulgar y nombra a Viamonte. Viamonte no es un hombre del riñón de Rosa, ni mucho más menos de la apetencia de Encarnación, pero para la facción que dirige Encarnación Escurra en la ciudad de Buenos Aires es una victoria
absolutamente del federalismo rosista. Bueno, Rosas vuelve porque licencia a sus tropas en la famosa proclama de Napostá, justamente a la vera del río Napostá, donde le agradece a las tropas por la campaña al desierto llevada adelante. Campaña al desierto que ciertamente no pudo desarrollarse, concluirse del modo que Rosas hubiera querido, porque obviamente la soltada de mano en cuanto a los recursos no enviados de la provincia de Buenos Aires le complicó bastante las cosas. Por lo que el objetivo había sido cumplido, se había podido eliminar una cantidad considerable de indios que respondían directamente a los intereses de los terratenientes chilenos. Entonces se pudo lograr inclusive el reconocimiento del río Limay y el Neuquén, su confluencia allí en la zona muy cercana a la cordillera, balizar ríos, reconocer terrenos, bueno, adelantar, en fin, la frontera, y lo que le permitió a Rosas, después del magnicidio de Facundo Quiroga, volver a hacerse de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pedido por la legislatura porteña, brindándole las facultades extraordinarias y la suma del poder público. No es casual que Rosas se hace de la gobernación hacia el magnicidio de Dorrego, no es casual que Rosas se hace de la gobernación después de haberse negado decenas de veces a tomar el cargo, porque se lo consideraba el hombre apto para poner justamente orden en momentos de anarquía absoluta. No es casual, digo, porque son momentos de una inestabilidad tremenda. Las cartas hablan de que el terror es algo que se apodera de todos los factores sociales, de todos los estratos sociales, y bueno, es Juan Manuel de Rosas el elegido y el que tiene que, por pedido casi de Encarnación Escurra, hacerse una vez más de la gobernación. Claro, esta vez, yo lo decía en la segunda clase, su discurso de asunción cambia, ya no es el discurso del primer mandato, donde cuando asume llama a la unidad nacional y a terminar con los rencores y hacer un borrón y cuenta nueva, sino en este ya dice, bueno, vamos a perseguir al impío y vamos a terminar con los que confabulan contra la famosa organización nacional, ¿no? Y bueno, en su afán no constitucional de organizar al país, a partir de 1835 fomenta un tipo de confederación argentina que es víctima de diferentes conflictos internacionales, es víctima de la intención de disgregar a las diferentes provincias. Las provincias en todo en lo que se comprende desde el 35 al 43 están, debido a hombres como Lavalle, José María Paz, Gregorio Lagos de la Madrid, debido a las intervenciones de Inglaterra, de Francia, de los portugueses, del Imperio del Brasil, de los orientales como Rivera, de gobernadores o de hombres que, por ejemplo, el hermano de Estanislao López, el famoso Juan Pablo López, Mascarilla López, que se pasaban de un bando u otro, el gallego Cuyén. Bueno, hubo en esos tiempos, en esos 10 años, un poquito menos, del 35 al 42, 43, lo que hubo fue evidentemente un complejo escenario de guerras civiles que lo tuvieron a Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. La creación, habíamos dicho, la Confederación Argentina como tal se dio en 1831 y ya hacia 1835 las provincias que obviamente habían adherido al pacto eran 9, y ya cuando hablamos de 1842 eran 14, y hablamos de un país que ya se enfrenta como país propiamente dicho a los diferentes ataques del extranjero. En principio el del año 37 del general y el mariscal, perdón, Santa Cruz de Bolivia, que con ayuda de los franceses, el mariscal de la Confederación Peruano-Boliviana intenta destruir al gobernador Heredia y La Torre, y bueno, se inicia un ataque desde Chile con Bulnes que termina por vencerlo. Luego se inicia con el bloqueo francés al Río de la Plata del 38 al 40. Luego se inicia con la Guerra Grande o con las intervenciones del Imperio del Brasil para poder socavar las relaciones argentinas con Paraguay.
por sobre todo las relaciones exteriores que Rosas habría promulgado. Bueno, hay realmente un escenario complicado en las provincias donde algunos gobernadores federales se terminan de establecer y otros permanentemente tienen que levantar contra absurdos levantamientos que hacen que permanentemente la cosa esté en guerra. De todos modos, el país, a duras penas, pero con una ley aduanera bonaerense que empieza a ser replicada por las diferentes aduanas provinciales, empieza a formarse como tal, ¿no? Empieza a formarse como un país sin constitución, pero como un país con leyes aduaneras que intentan proteger las incipientes industrias provinciales, que le dan cierto impulso, y que cuando se sucede el bloqueo francés al Río de la Plata, lejos de ser un bloqueo a Buenos Aires, es un bloqueo a toda la Confederación, las provincias pueden de algún modo subsistir con lo que se producía y se pueden pasar 2 años intensos y tremendos de bloqueo hasta lograr que los franceses reconozcan en el Tratado de Arana-Lepre-Dur, obviamente, la posición argentina de respeto a su soberanía. Lo que pedían los franceses en ese momento eran que nosotros consideremos tratarlos como a los ingleses, pero en realidad pergeñaron un plan, como también siempre fue la manera francesa de desestabilización del régimen. Bueno, rápidamente surgen esos años hasta la guerra del Paraná del 45 al 50, que es cuando los anglo-franceses inician una guerra contra la Confederación Argentina en pos de violar su soberanía. Son 5 años de resistencia, lo cual le da la victoria con el Tratado de Arana-Macó y Arana-Souchar, lo que otra vez le da a la Confederación Argentina de Rosas y de las demás provincias de conquistar su derecho de autodeterminación y le da obviamente a nivel americano y europeo un prestigio que empieza a notarse y a advertirse en los diarios del mundo. Pero bueno, Rosas ya desgastado, consumido por tantas peleas, cae en 1852, luego de una alianza entre el imperio del Brasil de Pedro II y un general que era el mejor general de caballería de ese momento, el entrerriano Justo José de Urquiza, un hombre donde en su provincia no se faenaba sin su permiso. Se alinean los planetas para el siempre, ¿no? La siempre intriga unitaria que descansaba en los diarios, el Mercurio de Chile y en el Grito Argentino y Muera Rosas de Montevideo, ¿no es cierto? Donde los unitarios pergeñaban permanentemente desde su logia, la que operaba en Buenos Aires, desestabilizar a Rosas y derrocarlo. Bueno, lo logran el 3 de febrero de 1852, hemos explicado que Rosas termina sus días en Inglaterra, fueron 25 años, más que sus días, sus últimos 25 años, en una penuria económica debido a la confiscación de sus bienes, a una causa criminal que atravesó a toda la familia, inclusive a Manuelita, los bienes de Encarnación Escurra, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos contado las relaciones de Rosas con los ingleses en Inglaterra, el porqué de su exilio, Inglaterra como única garantía política para su retiro, lejos de esa interpretación maligna de un Rosas como preso disimulado en Inglaterra. Hemos contado algunos pormenores de sus inmuebles arrendados por el restaurador en el exilio, sus actividades, sus convicciones y su muerte final al lado de su hija, de su único amigo en ese momento, el doctor Wibling, de su criada Mary Ann en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, el 14 de marzo de 1877. Yo había quedado en contarles sobre la repatriación, se los voy a contar rápidamente, vamos a hacer un pequeño parate, así me tomo un mate, me van a contar algo ustedes, o si se entendió todo esto, si quieren decir algo, y iniciamos las últimas 2 patas de esta última clase, que voy a tratar de hacerlo más, obviamente, concreto y sintético posible. Los restos de Rosas se intentan repatriar por pedido de Perón en diferentes momentos. En 1950 se lo intenta repatriar o se intenta de algún modo llegar a un acuerdo con los familiares, con las embajadas desde el Estado argentino. También en 1974 con Isabel Perón y de alguna manera se logra recién con Menem en 1989. Porque así Menem lo quisiera, no, porque se dieron todas las
digamos, se dieron las condiciones todas las que no se habían dado antes para que Rosas vuelva a su patria, que, bueno, saquen la cuenta, ¿no? 89 años del 1900, muere en 1877, así que son, bueno, casi ciento y pico de años que Rosas de alguna manera estuvo fuera de su tierra y vuelve en 1989, en septiembre, a finales de septiembre, el 30 de septiembre de 1989, después de que fueran exhumados sus restos en el cementerio Southampton, fuera pasado por obviamente el aeropuerto de Orly en Francia, se le rindieran todos esos aeropuertos, homenaje como hombre de Estado, cosa que nos emocionó a quienes fueron a buscar sus restos y fueron traídos a la Argentina con un extraordinario recibimiento que ustedes mismos pueden observar si lo ponen hoy mismo en YouTube, ponen Canal 7, repatriación de los restos de Rosas, y ahí van a ver todo. Bueno, yo me hablo casi asiduamente con uno de aquellos hombres, Chonos de Rosa, José Elías Ortiz de Rosa, un hombre que hoy vive muy pobremente en Paraguay, un hombre al que me ha mostrado cosas, por ejemplo, la fusta que él heredó, pero no por el testamento directo del restaurador, sino por disposiciones testamentarias que se van heredando de chosno a chosno, la fusta de Juan Manuel de Rosas que él necesitaba vender, así como el escudo de la Cureña que llevó los restos de Perón y de Rosas que él heredó, el que necesitaba vender para poder pagarse su vida en Paraguay, aquí no se podía jubilar, bueno, antikirchnerista, bueno, no viene al caso, pero José Elías justamente fue uno de los hombres que aparecen en ese momento con un bigote muy tupido, joven él, que fue como chono del restaurador de la parte de su hermano Prudencio, y de la parte de su hijo Juan Bautista, porque las familias en esas épocas se mezclaban todas. Imagínense que uno de los hijos de Rosa se casó con su prima, que también era familiar de Encarnación Escurra. Encarnación Escurra era Encarnación Escurra de Arguibel. El hijo de Rosas y Encarnación, Juan Bautista, se casó con Mercedes Fuentes de Arguibel. Era un lío bárbaro, pero no había tantas personas en Buenos Aires. Las familias de Alcurnia se casaban con la familia de Alcurnia y a veces quien es chono de una familia también es de otra. Es decir, quien es chono, en este caso, de los Rizo Patrón, como este hombre que yo le digo, José Elías Ortiz de Rosa, que es chono de don Juan Manuel de Rosa, que es chono del hijo directamente de Rosas y a su vez de Martín Rodríguez, bueno, es un lío bárbaro, pero así es. Bueno, en esa repatriación de los restos, él me contó de primera mano cosas que vivió en ese tiempo que son fabulosas. El otro que ustedes pueden ver en YouTube es lo que cuenta Roberto Rimoldi Praga, gran cantautor argentino de los 60 y 70 que de algún modo representaba la figura del federalismo, ¿no? Fue quien se casó con la hija del general Lanusse y por eso fue muy criticado, dueño de una voz y de un canto extraordinario, pero que también tuvo sus polémicas. Hombre que pudimos llevar con Julio Taño, mi querido maestro, y hoy director de Museos Históricos del Partido General San Martín, pudimos llevarlo a la ciudad de San Martín hace muy pocos años para rendirle honor en una de las tantas fechas que evocaban la figura de Juan Manuel de Rosas, y es un hombre extraordinario con el cual tenemos también, gracias a Dios, tenemos contacto directo. Bueno, los restos del restaurador descansan hoy junto a sus padres, junto a León Ortiz de Rosas y a su madre, doña Agustina López de Osornio, junto a su mujer Encarnación Escurra, en un cenotafio, mausoleo hoy de el cementerio de la Recoleta. Están los 4 ataúdes en el mismo cenotafio, bajo, obviamente, el lema Los Ortiz de Rosas, pero bueno, está ahí con una bandera argentina y uno de sus típicos retratos descansando en un lugar que si en algún momento visitan Buenos Aires, o ya lo hicieron y también fueron, se los recomiendo de todos modos, que es un museo a cielo abierto que es el Cementerio La Recoleta. Paso al segundo tema, compañeros, hago una pequeña pausa de 1 minuto, díganme si se entendió, etcétera, etcétera. Perfecto y claro, compañero. Ya se está grabando la charla, así que joya. Bueno, perfecto. ¿Bien o está muy plomo esto, che?
Bien, bien. No sé el Bueno, resto. Si quiere. Está bien, está bien. muy bien. Bueno, yo acá traje unas imágenes para que pensemos también la época desde la disciplina. ¿Por qué de la disciplina? Yo dije al principio que nosotros como militantes peronistas, como militantes que buscamos comprender la realidad, que estamos guiados también por una cosmovisión espiritual hacia el peronismo, no todo tiene que ver con lo teórico, de todas maneras las herramientas y las disciplinas sociales que a nosotros nos evocan la posibilidad de poder debatir políticamente con un compañero, con un amigo, con un familiar, con un rival, con un allegado, lo que fuere, son herramientas teóricas. Más allá de que a nosotros todo este interés por el hombre y la mujer y el ser nacional y la identidad nacional y la conciencia nacional está evocada desde la necesidad imperiosa que el alma y el espíritu y el sentimiento evoca permanentemente para nosotros sentirnos parte de algo. Y en el peronismo no se puede sentirse peronista si no se tiene un, diría, 80% de de relación espiritual con el peronismo, ¿no? No se sería peronista si no se llegara al peronismo desde una cuestión espiritual. Después cada uno le pondrá el nombre a esta cuestión espiritual que quiera, pero a nosotros nos mueve algo más allá que la teoría, ¿no? Que lo que puede decir la doctrina. La doctrina también es una base de la comprensión espiritual del peronismo, ¿no? Y de cómo ser peronista. No solo está en el cómo, sino en el debe, y no solo está en el ser, sino también hay que parecer muchas veces. Pero bueno, la historia es una ciencia, es una disciplina social, y las imágenes quizás nos ayuden a entender un poco desde qué lugar yo abordé al restaurador de las leyes. Porque estas no son charlas, o no fueron charlas, porque claro, sí, si lo ve un tal Gastón Duet, que es un renegado historiador mercenario que cobra un frondoso sueldo de la gobernación de Entre Ríos para hacerse cargo de lo que es el Palacio de San José en Entre Ríos, de las visitas guiadas, obviamente de la expresión histórica o el relato histórico, la visión histórica, que el queridísimo Gastón Duet, que me tiene bloqueado en Facebook, le da al Palacio de San José. Pero no es Ricardo Geraci un nabo que habla, ustedes, la verdad que yo me saco el sombrero con ustedes, porque escucharme a mí, yo les estoy muy agradecido. Pero Gastón Duet es un tipo que cobra un sueldo, que tiene un nombre. Aún así, es un mentiroso de la historia, porque si él escuchara mis charlas, ya hubiese dicho, es un panegirista. Panegirista es aquel que simplemente sobre el personaje histórico hace una especie de pasquín político, ¿no? El personaje histórico es, en este caso lo hace con Urquiza. Urquiza nunca tuvo errores. Urquiza realmente para él fue el hombre modelo para pensar la organización nacional y salvó a la patria de la barbarie rosista, cuando la historia dice todo lo contrario. Yo creo que un tipo como Gastón Duet puede acusarme a mí de haber hecho, digamos, de haber sido imparcial con la figura, de haber sido parcial, perdón, con la figura de Rosas. Pero claro, yo soy rosista y peronista porque hay un sentimiento que me mueve a hablar y a evocar al ser nacional dentro de estos parámetros, de hombres que pelearon y pusieron a disposición de la patria sus conocimientos, su cuerpo, su vida, su tiempo, sus amores y hasta su patrimonio. Yo lo decía en la clase anterior, los hombres que intentaron darle a Argentina un carácter de nación dentro de los ejes ordenadores que han hecho de este mundo un lugar maravilloso en lo occidental, con todos sus errores y todas sus virtudes, que es esa idea de Dios, patria y familia. Idea que puede ser tomada como una idea eh, acartonada, una idea anticuada, antigua, que atrasa. ¿Por quiénes? Por el modelo progresista liberal. Modelo progresista liberal que Guillermo Moreno, nuestro conductor de la herramienta electoral que es Principios y Valores, y también uno de nuestros conductores dentro del movimiento peronista, siempre nos expresa que hay un progresismo liberal que atenta contra esa tercera posición que evoca dentro del ser nacional esta triada de Dios, patria y familia. Digamos, ejes ordenadores de cualquier civilización occidental
que se jacte de ser una civilización pacífica, constructora, aún con todos sus errores, sus virtudes o con las circunstancias históricas que explican simplemente hechos históricos y no ideas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les traigo estas imágenes? Con blancos ni a misa. Por ejemplo, esta es una divisa que circulaba entre el elemento afroargentino de los tiempos de Rosas, ¿sí? Digo afroargentino porque podían ser africanos directamente, que ya tenían una edad considerable y habían venido esclavos de Brasil, y aquí seguían siendo esclavos, pero simplemente tenían algún tipo de empleo bastante mucho más benévolo que el que sufrieron tanto en el sur de los Estados Unidos, en La Habana, Cuba, o en el sur de Brasil. Bueno, aquí los roles de servidumbre o de hombres que inclusive pudieron comprar su libertad o simplemente adquirirla por cual fuere la circunstancia, tuvieron una vida muchísimo más agraciada que en estos lugares que les nombré, donde eran realmente esclavos y eran sometidos a trabajos realmente muy crueles, ¿sí? Como la explotación algodonera en Brasil o la del café o la del azúcar, ¿no? En los ingenios. Pero bueno, estos hombres que aquí tuvieron a la Argentina la posibilidad hasta inclusive de juntarse en naciones como la nación Biguá, la Zimbabue, ¿sí? La del tambor, bueno, generaron también su propia simbología en torno a la lealtad que tenían hacia la figura de Encarnación Ezcurra y de don Juan Manuel, por supuesto a la muerte de Lavalle, de Dorrego, perdón, que hasta ese momento era considerado el padre de los pobres. Pero bueno, en esa cuestión de tener una bronca importante frente al elemento criollo, algunos de esos afroargentinos o afrodescendientes, o como quieran llamarlo, usaban este distintivo muy poco conocido en la época, pero era con blancos ni a misa. Esta es una figura rápidamente que yo les dije en la clase pasada, que frente a una imagen del pintor Fernando García del Molino, el sordo García del Molino, había dibujado un rosa sobre lo que algunos hombres del análisis del arte y demás, como Giafino y Pagano, habían dicho que el retrato del Molino obedecía a lo que podría haber sido una foto semidesvanecida de el restaurador de la Alesia en sus últimos días. Sobre eso dijimos que fue curioso que ante la imposibilidad de hacerle una foto, un daguerrotipo a don Juan Manuel, por su propia negativa, pudo haber sido, según estos analistas del arte y estos críticos del arte, pudo haber sido la única imagen en una foto semidesvanecida de Rosas y que, bueno, no se sabe a ciencia cierta si existió, si existe, la tiene alguien o qué. Bueno, en base a esto se hizo esta imagen digital de Grant Romer en 2015, que es un artista norteamericano que labura con obras de arte y hace laburos digitales, de Rosas, bueno, recientemente fallecido. Estas son las divisas propias de la época, divisas punzó, las divisas que Carlos Bertanesian en su libro publica, algunas de las cuales no son ciertamente de la época, sino fueron hechas después, ¿no? Conmemorativas. Este es un tipo de divisa punzó que no sé si alguna vez vieron, que no sé si ahí se nota, pero dice Federación o Muerte, es de tipo circular, y se las muestro porque uno tiene esa idea de la divisa siempre en tipo cinta. Miren quién la usaba. Este es, y a Sapiens, digamos, y a razón, perdón, de que hoy es un nuevo natalicio, un nuevo recordatorio, un natalicio del querido Guillermo Brown, del almirante Brown. Este es un daguerrotipo de su mujer y Brown en el 40 y pico, y él tiene una de esas divisas poco conocidas, aquí en su solapa, ¿no? Era un hombre federal. Este es un daguerrotipo de una mujer. Todas estas imágenes pertenecen a la época de entre 1845 y 1850, donde en Buenos Aires aquellas familias adineradas, aristocráticas, podían acceder al daguerrotipo. Y estos daguerrotipos son muy interesantes, primero porque son fotos fidedignas, ¿no? Por varias cosas. Estamos viendo, queridos compañeros y compañeras, a mujeres y hombres argentinos que vivieron en 1845. Sus vestidos, sus peinados. Por ejemplo, esta es una dama, este es un hombre que nos advierte del mestizaje, ¿no?
del tipo de ropa que se usaba, el bigote. Allí está una de las divisas punzó que se utilizaban en la época. Este es un hombre vestido a la moda federal, se decía, con un chaleco punzó, ¿no? Colorado, su perro, denosta obviamente su ropa, la clase social, la barba, pero es un criollo. Sí, es parte de ese argentino, bueno, un pañuelo en el cuello, de un argentino típico de esa época. Esto es muy interesante. Este hombre, si uno lo ve, dice, che, qué parecido a algunas imágenes de Alberdi. Claro, esto es en 1848 en Buenos Aires. No me acuerdo el nombre, pero este es muy probable que haya sido funcionario de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en tiempo de don Juan Manuel de Rosas. Y uno dice, pero escúchame, ¿cómo es que se parece a un unitario, esa barba de tipo Alberdi? La barba federal era una barba completa, ¿sí? Con bigote y barba completa. Esta barba, tipo barba Alberdi, le vamos a llamar, era la barba con ese peinado característico de los unitarios. De esa manera a veces se los podía reconocer a los unitarios y uno dice, pero si estaban tan perseguidos, ¿cómo es? Bueno, hubo unitarios como este muchacho que llevaba un chaleco bordó o punzó, que tenía que trabajar, que no se había exiliado, que quizás se plegaba al régimen sin ningún tipo de problema, pero era unitario. Esto nos advierte de dos cosas. Primero, del carácter no tan de persecuta y de autoritarismo y de muerte que se le indilga a Rosas. Y por otro lado, de que evidentemente la moda federal y unitaria era algo que se podía apreciar y advertir entre la sociedad porteña, ¿no? Este es otro hombre que seguramente tenía algún tipo de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, respetado y respetado, seguramente él respetaba el régimen, que vieron este tipo de barba y peinado también rememora a esos unitarios. Este es no general, es un oficial federal con la divisa coloreada, punzó, también en 1848, vieron ustedes los bigotes y la expresión de este hombre. Esta es otra de las cosas que nos explican la época. Esta es una señora mulata, ¿sí? Este es un niño que podemos apreciar medio agringado, y uno empieza a entender, por también la explicación que da Bertanesiana en el libro, que se ha llegado a este tipo de imágenes porque la sociedad rioplatense le tenía un aprecio importante a su servidumbre africana, tanto esclava como los que se habían ganado la libertad, pero seguían de algún modo trabajando o asistiendo a esta familia que ya dependían emocionalmente de ellos. Después podemos discutir si eso está bien, mal, si eso es esclavitud o no, pero así eran las cosas. Y seguramente esta familia adinerada le quiso rendir algún tipo de homenaje a la criada de su hijo y los hizo daguerrotipiar a los dos juntos, lo cual nos permite también entender el carácter social de la época, ¿no? Esta niña, bien mestiza, seguramente de una familia adinerada o aristocrática de la ciudad de Buenos Aires en 1849. Un joven federal también que podríamos, no sé si eso es una barba, ciencia cierta, un pañuelo, pero lleva una divisa punzó para que vean los rasgos, ¿no? De los hombres de la élite aristocrática. Este es Pedro de Achaval, este era un vendedor de peinetones. La historia de este hombre es que una familia a la cual aristocrática de la élite, que también le acostumbraba a comprar los peinetones, en una de las primeras casas, las de Helsby, de daguerrotipos en Buenos Aires, instalada a partir de 1844, le rindieron este homenaje a Chaval y lo daguerrotipiaron con una divisa punzó, ¿no? Ahí también esto nos da la pauta de que era obligatorio usarla. Antes de pasar, ¿se entendió todo esto, compañeros? Sí, compañero, la verdad que genial. ¿Cómo hacían esos daguerrotipos? ¿Era pintado a mano? Porque parece real, como si fuera una foto. Claro, a ver, vuelvo, perdón. Esto que ustedes están viendo no es una pintura.
Esto que Ah, ustedes están viendo es una foto. mirá. El daguerrotipo es posterior al ambrotipo. Eran técnicas, por eso yo dije, en la segunda revolución industrial, imagínense ustedes que los adelantos tecnológicos referidos a todo lo que se imaginan eran enormes. El ambrotipo era una especie de calco sobre una figura metalizada de la proyección de un tipo de negativo, era un lío. Cuando apareció el daguerrotipo era una máquina que por eso yo explicaba, vos, Lucas, justo estabas gestionando el tema de Gabriel, perdóname, te lo explico, lo vuelvo a explicar ahora. El daguerrotipo simplemente es una máquina que te sacaba una imagen fotográfica fidedigna, inclusive más fidedigna que las primeras cámaras fotográficas que se hicieron masivas dentro del orden de los adelantos tecnológicos a principios del siglo XX. Y el daguerrotipo tenías que estar con un apoyo a cabeza y un apoyo a espalda porque estabas entre 5 o 6 horas teniendo que estar en una Ya. actitud de espera a que la imagen se pueda proyectar. Después había un tratamiento también técnico que duraba algunas horas y se obtenía esta imagen que es como una foto. Vos Es lo que una estás viendo ahí genialidad, es un hombre de 1849. una Es genialidad, la verdad, alucinante, ¿no? impresionante. Por eso le dije, miren los rasgos de un argentino, los rostros, la forma de vestirse. Esto no es una película, esto no es recreacionismo histórico, que yo lo valoro mucho. Cuando hay grupos de personas que se dedican al recreacionismo histórico, realmente estudiando la época y vistiéndose, haciendo un laburo de producción increíble, lo cual no, esto es real de 1849. Yo no soy muy bueno con hacer, pero estamos hablando de más de 175 años. Estos son Impresionante. los argentinos de la Buenos Aires de ese entonces, ¿no? Por eso les decía, uno puede advertir no una pintura acá, sino la realidad misma, ¿no? Una mulata argentina con un niño seguramente que era el criado, ¿no? Bueno, estos eran los rostros. Un día, si quieren, hacemos un meet sobre estas cosas, ¿no? Que tengo bastante para mostrarles, cosas para contar y demás. Pero bueno, esto es un poco lo que Bertanesian en su libro que sale una fortuna, sinceramente. Hoy está en el orden de las 50 lucas. Bueno, después tiene otro sobre el tema. Se pasa yo se lo he dicho, yo hablo con él y le digo, yo te entiendo, la impresión es maravillosa, tu obra vale, tus investigaciones son extraordinarias, pero yo recibí críticas de él por pedirle permiso para publicar estas imágenes en Facebook y demás, pero me dijo, bueno, de tantos publicarlas, vos también haces que no me compren los libros. Lo que pasa que, querido amigo, le digo, el pueblo también quiere saber, y el pueblo no tiene 50 lucas para poder, digamos, apreciar esto. Entonces, si yo lo puedo hacer de este modo, sé que voy contra tus intereses, pero sos un tipo que vive muy bien, fotógrafo reconocido, dejate hinchar la pelota, hermano. Deja que la gente, sin necesidad de tener que poner un peso, pueda advertir esto, porque la historia es para el pueblo, no es para quien la pueda pagar. Pero bueno, en eso también él tiene razón. Yo lo cito a él, porque también digo, compren su libro, pero a ciencia cierta la gente esto lo puede ver en cualquier lado, porque hoy también, yo se lo dije, las redes vuelan. Bueno, pero no me voy a quedar en eso. Vamos a ir a la parte historiográfica, no quiero más aburrirlo, pues son 8:15. Yo dije, mientras tanto dejo esta imagen, en realidad podría dejar de compartir imagen, pero no sé cómo. A ver, voy a intentar. Eh, Perdón, ¿eh? Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si no sé cómo salir de acá. Esperen. Si te Eh, aparece el... A ver. no, ahora estoy como. Ah, perdón. Ya sé cómo. Tengo que salir de todo, buscar el Meet acá, Ahí está. dejar de compartir. Ahora estamos. Bueno, Ahí. nada, la cuestión historiográfica. Yo les he dicho desde dónde hemos aprendido a Rosa, seguramente todos tenemos
una edad relativamente considerable, 20, 30, 40, 50, y quizás algún compañero un poco más, pero todos hemos aprendido a Rosas, si algo hemos aprendido a Rosas, lo hemos hecho en la escuela, quizás algún abuelo, tío, algún libro por ahí dando vuelta, pero ciertamente Rosas fue el caudillo a ocultar. ¿Por quién? Bueno, por la historia que se empieza a institucionalizar una vez que Mitre se hace del país en 1862. Mitre muy hábilmente empieza a darle un carácter de nación liberal a la Argentina, promoviendo la inmigración. Obviamente, como dice Ernesto Palacio, un gran historiador, el sofismo liberal, algo que encierra un argumento, una fundamentación. El sofismo liberal es en realidad que la Argentina, si en algo empezó en esos tiempos a erigirse como una Argentina como tal, con ciertos avances que no se evidencian en tiempos de los caudillos o de Rosas, no porque esa Argentina liberal haya sido realmente una Argentina evolucionada o una Argentina que desde lo liberal haya concretado un proyecto que la barbarie o el atraso de Rosas no haya podido hacer. No es el triunfo del liberalismo como marco teórico, es en realidad el triunfo de las causalidades y de un progreso lógico porque el mundo progresaba de modo vertiginoso en esos tiempos. Mitre lo único que hizo fue de alguna manera trasladar los recursos hacia manos británicas. Los británicos hicieron de este país una factoría. Nuestros trabajadores, ¿sí? El sujeto histórico que Perón revela en la doctrina peronista como el primer sujeto histórico, es un hombre y una mujer absolutamente empobrecido, y el liberalismo y las oligarquías provinciales, y por sobre todo la que se fragua en 1866 desde la sociedad rural argentina, son quienes manejan un poco las riendas de un país que se transforma en una factoría británica, que empieza un comercio con la Gran Bretaña de absoluta dependencia. Bueno, entonces, cuando Mitre crea todas las patas y herramientas que le dan a la Argentina carácter de nación, entre una de ellas tiene que decir, bueno, hay que enseñar la historia argentina, hay que darle un relato a este progreso liberal que yo de alguna manera estoy comandando desde todos los procesos políticos en los que Mitre tuvo cierta relevancia, cierta gravitación o influencia. Tal es así que Mitre dice, bueno, hay que empezar a explicar la historia argentina, y escribe dos obras, la obra que habla sobre San Martín y la obra que habla sobre Belgrano, y deja ahí asentada una historia que toma. Ustedes saben que la educación argentina para, por ejemplo, en historia, para que un profesor de historia en la categoría que fuera, en primaria, sea la senio, en secundaria o en la universidad, pueda desarrollar su análisis de la materia, lo hace mediante lo que se llama una currícula. Le dan una serie de temas a tener que tratar, y el docente, ¿de dónde lo saca? Bueno, lo saca de esa currícula que el Ministerio de Educación o las editoriales le dicen, bueno, mirá, nosotros fuimos al contexto primario de todo esto, fuimos a las producciones académicas, al saber científico, agarramos todos esos conocimientos, los seleccionamos, somos el Ministerio de Educación o somos una editorial, y te lo bajamos a vos, profesor de historia, que tenés las herramientas didácticas para enseñar estos temas, estás preparado para dársela a tus alumnos. Bueno, en ese proceso que va desde el saber científico al institucional, al que se le baja al docente para que se lo transmita al pueblo, a los niños que son parte del pueblo, bueno, en esa cadena, Mitre, por ejemplo, dice, bueno, nosotros le damos a la institución educación las herramientas de la historia argentina para la que ella se tiene que servir, y así a armar un programa de cómo dar en las escuelas historia argentina. Entonces, ahí Mitre directamente dice, bueno, están los buenos y los malos. Los buenos son Rivadavia, bueno, todos los que habían tenido de alguna manera una visión entreguista de la Argentina, o una visión europeísta, o una visión individualista, o lo que fuere, que tenía por caso
abrazar las ideas del liberalismo, no en su esencia de organización política. No hablamos de liberalismo y hablamos de república, hablamos de liberalismo contraria a la idea de la hispanoamericanidad de Dios, patria y familia, que es lo que hicieron los caudillos federales. Tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestras costumbres, podemos gobernar nuestros recursos, podemos hacerlo en base al sentir, al parecer, a las formas de nuestro pueblo y no tenemos necesidad de importar ninguna idea extranjera. En cambio, el caso de los hombres que adoptaron esas ideas europeas lo hacían obviamente dentro del carácter positivista, dentro de las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y obviamente el tipo de idea organizativa para el Estado era el del centralismo, centralizar todo en un Estado y que el resto se plegue a las decisiones de ese Estado. El Estado que ellos querían, obviamente, poner como centro de todas las decisiones y de toda la gravitación política era Buenos Aires. En cambio, el federalismo intentaba, obviamente, desarticular esa idea y poder gobernar a un país dentro de las especificidades de cada una de las provincias. Dicho esto, Mitre dice, no, hay buenos y malos. Los hombres que quisieron las ideas del liberalismo revolucionario, positivista, obviamente civilizador, contraria a las ideas de estos bárbaros que intentaban agarrarse de esa ignomia que era la raza criolla y mestiza y no la europea bien formada, bueno, nosotros los pusimos en el lugar de los malos, esto está mal. Y vamos a hablar muy poco de ellos, dijo Mitre. Pero claro, agarró a San Martín, porque San Martín cuando se lo profundiza y se lo revisa ciencia y cierta, uno dice, no fue ni unitario ni federal, pero, querido general, claramente el general San Martín, lejos de podérselo encasillar en una de estas dos categorías, tiró para el lado de los que querían una patria libre, justa y soberana. No hay ningún lugar a duda de eso. Todo lo otro que se diga no es probado nunca por ningún tipo de documento o fuente primaria. No me voy a poner ahora a decir y a clasificar en qué carta San Martín es claro y por qué y en qué contexto, pero esto ya no tiene discusión, porque cada vez que uno discute con un anti-sanmartiniano o con un sanmartiniano del estilo de Roberto Colimodio Galloso, que hoy se queja de que Milei le cierra el Instituto Belgraniano, pero le da con gusto una nota a Antonio Laje, bueno, son tipos que no manejan ni las virtudes de quien hace historia por amor al arte, ni tampoco las virtudes de un argentino bien nacido que de alguna otra manera está del lado de los que creemos en una patria libre, justa y soberana, lejos de cualquier dependencia. Pero bueno, Mitre crea la historia maquillada, acartonada, de las negras vendedoras de empanada, los negros que no sé qué, los paraguas, los actos escolares con, bueno, el himno nacional, las escarapelas, una idea distorsionadísima de lo que sucedió realmente cuando la disciplina historia se pone justamente a estudiar los hechos históricos. Uno encuentra que lo que dijo Mitre es simplemente una historia relatada, maquillada para que simplemente de manera institucional se puedan llevar adelante los días de fecha patrio. El resto, que ni se discuta. No promulgaba Mitre un debate histórico, por eso lo que le bajó a las institucionalmente, a la primaria, a la secundaria y a las universidades es un relato absolutamente contrario a una idea de nación justa, libre y soberana. Por eso Rosa no estaba. Por eso existe algo llamado el Facundo, que es un poco refrendar esta idea de Mitre, diciendo, bueno, muchachos, la historia argentina fue la historia de los bárbaros y de los civilizados. A diferencia de Mitre, Sarmiento era un hombre honesto. Sarmiento dijo, escribí el Facundo con mentiras a designio, es decir, son todas mentiras las que digo ahí, pero son a designio, están hechas con el objeto de dejar en claro cuál es nuestra posición. Y Sarmiento fue uno de los pocos liberales argentinos que no era de alcurnia, ¿no? Era un hombre en ese sentido honesto. Pero Mitre constituyó la historiografía argentina desde hombres como Vicente Fidel López,
como hombres como Vicente Quesada, que escribieron sobre historia argentina, Galván Moreno, Levene, Ricardo Rojas, de una manera muy particular, muy enciclopedista, muy acartonada, con esos nombres del honor loable del general San Martín y Belgrano. Entonces, cuando uno lee esas obras, entiende que ellos son hombres intocables y casi que a Rosas ni se lo nombre, y ni a Güemes, ni a ninguna mujer, y mucho menos los caudillos federales. Eran todos hombres bárbaros que habían intentado atrasar al país. Cuando aparece Mitre, imagínense en la historia argentina oficial, ya es un hombre que obviamente le da el carácter de potencia y de progreso porque hace una síntesis bárbara entre Rivadavia, entre la generación del 37 Urquiza y su propia figura, ¿no? La figura de Mitre me refiero. Cuando ya la generación del 80, donde Mitre está todavía metido, también hace una institucionalización de la historia argentina, mucho más con la ley 1420 que promulga Roca. Bueno, ya se asientan las bases de lo que después se va a llamar Academia Nacional de Historia Argentina, ¿no? Que es la mirada que hay sobre la historia argentina, la única, dicen ellos. No existía ni quienes hablaban a favor ni en contra de otras cosas, no existía quienes hablaban a favor de Rosas, sí había rosistas como Bernardo de Irigoyen, pero que no se escuchaban ni promulgaban ningún escrito. El primer historiador, don Juan Manuel, que fue el querido Pedro de Ángelis, eran obras que estaban prácticamente ocultas en las librerías de Buenos Aires. Imagínense ustedes que ya hacia finales del siglo XIX las imprentas empiezan a reproducir libros a gran escala, así que ya los ciudadanos más alfabetizados de la ciudad de Buenos Aires y del interior tenían la posibilidad de poder adquirir libros y obras y volúmenes y primeros libros de geografía elemental, de aritmética, de matemáticas y demás. Y la historia estaba ahí como algo que se estudiaba solamente para la escuela, ¿no? Pero bueno, aparece el gran grano en el traste de Mitre. Sin querer ocurre lo siguiente. Adolfo Saldías, que había sido un hombre masón, un hombre que había peleado siempre en favor de la causa liberal en Buenos Aires, un hombre de que cuando Rosas muere en 1877 y algunos osados rosistas intentan aquí rendirle un tipo de homenaje, sale a la calle realmente de manera muy violenta, con sogas en la mano, diciendo que si se atrevían a rendirle homenaje a Rosas, él mismo los iba a colgar, ¿no? Y es Aldías el que un día sobre finales de ese siglo XIX, muy característico de la generación del 80, muy masón, muy liberal, absolutamente contrario a las ideas del nacionalismo, dice, bueno, hay que empezar a leer, a ver qué pasó con este Rosas, porque claro, cuando un hombre como Saldías, curioso, empieza a indagar un poquito en Mitre, dice, che, acá hay algo, bueno, que hacer ruido, y de manera muy genuina y honesta, dice, bueno, la única manera de poder reconstruir el pasado es yendo a la fuente primaria. ¿Dónde estaban las fuentes primarias? La mayoría de los documentos públicos que daban cuenta realmente de cuáles habían sido las acciones de Rosas por el propio Rosas y demás, y sus actores de época, las tenía su hija Manuelita en Inglaterra. Se cartea con ella, Manuelita obviamente, como cuando Rosas en su testamento dice, bueno, una vez muerto quiero que el sable corvo de alguna manera lo tengan ustedes, pero si en algún momento puede ser parte de los honores que deben enseñarse, como por ejemplo en un museo de los honores de la patria, ¿no? Que deben enseñarse como después fue, ¿no? En el Museo Histórico Nacional que empieza Carranza y que le pide a Manuelita el sable corvo, y Manuelita, en contra de lo que decía Antonino Reyes y su marido Máximo, se los entrega, ¿no? Casi como siguiendo un poco los deseos de Rosas, que quería que la Argentina sea la Argentina y no algo fragmentado. Y él, que había sido víctima de las luchas fratricidas y que no se le reconocía nada, increíblemente, bueno, de todos modos tenía esa forma de pensar Rosa, de que si había que entregar todo, entréguenlo. Que lo tenga la Argentina, aún con mis enemigos, ¿no? Como testigos, ¿no? De esa ofrenda. Bueno,
Es así que de alguna manera Saldías se entrevista con Manolita en Inglaterra, ve los papeles, los estudia, se trae, con permiso de Manolita, algunos a Buenos Aires, y en un par de años escribe lo que se llama Rosas y su época. Después se terminó de llamar Historia de la Confederación Argentina. Se lo lleva a Mitre, y Mitre le dice, bueno, no, esto no puede publicarse, porque él lo lee Mitre, y le dice, usted no debe olvidarse de mantener los nobles odios. Los nobles odios, en resumen, era lo que Mitre había hecho hasta ese momento. Ocultar premeditadamente la figura de Rosas, distorsionar la figura de Rosas, promulgar como lectura hasta obligatoria, por ejemplo, la novela contraria a la figura de Juan Manuel, una novela absolutamente un pasquín político de lo más burdo que fue Amalia de Mármol, y otras tantas novelas que obviamente hablaban de un Rosa sanguinario y bueno, y obviamente edípico con su hija y ensañado sexualmente con hambre voraz frente a todo lo que se le ponía enfrente. Bueno, una cosa que se estudia, se ha estudiado durante el siglo XX en las escuelas. ¿Quién nos le han mandado a leer Mármol y Amalia? Y después nuestros abuelos repetían las pavadas que decía Amalia, como que a quien se negaba a usar la divisa punzó se le prendía con brea en el pelo. Yo he tenido 4 abuelos, como todos ustedes, más de eso no hemos tenido, los 4 me han dicho lo mismo. No, sí, le ponían la brea en el pelo. O sea, a todos les pasó. Es una cosa que, bueno, que es parte del saber popular en cuanto a cómo lo instruyeron en historia, de una manera muy básica, y una historia galardonada mediante la novela, la mentira, la difamación, por esta obra de Mitre de crear una historia de buenos y malos. Saldía sin querer, en ese momento es no tomado más en cuenta por Mitre, se da cuenta Saldías que inicia sin querer la escuela de revisionismo histórico, le sigue el hijo de Vicente Quesada, uno de los hombres insignes de la historia oficial, Vicente Quesada. Si uno lo lee, dice, mamita, cómo hablaba de Rosas. El tirano sangriento y Bustos, un bárbaro cordobés, sanguijuela que merecía el fusilamiento o el despedazamiento, bla, bla. Hablan de una manera, bueno, el hijo de Vicente Quesada, uno de los primeros exponentes de la historia oficial, es Ernesto Quesada, uno de los segundos historiadores revisionistas. Y después, para no hacerla mucho más larga, la historiografía ya tiene mucho más que ver con el andar histórico de la Argentina. Si ustedes entienden que los primeros en hacer revisionismo histórico y que son los creadores del Instituto Rosas en la década del 30 son los hermanos Ibarguren, Carlos y Federico. Ellos crean la visión sobre un Rosas de horca y cuchillo, defensor de la hispanidad, del catolicismo, son el nacionalismo católico de la década infame, pero nacionalismo al fin, son los que de alguna manera responden también a la mirada de algunos intelectuales como Lugones y demás, a la época que se le da el golpe a Irigoyen, son los que promueven un poco el golpe de Uriburu, pero es parte de la coyuntura y el contexto de la historia argentina y sus épocas y como siempre digo, devenir histórico. El devenir histórico es como la historia se va fraguando mediante circunstancias que una vez se puede entender o no, pero así fue. Y en eso hay un revisionismo histórico que toma Saldías, que toma Ernesto Quesada, que lo hace mucho más católico, mucho más militante de esa gama de nacionalistas católicos que muchos fueron a hacerse peronistas más adelante y otros fueron a engrosar las filas de los antiperonistas, fueron a engrosar las filas de la revolución fusiladora, fueron a engrosar las filas de aquellos que gritaban a viva voz, bueno, el Corpus Christi y muerte a Perón y Evita y demás, pero bueno, es un nacionalista católico que Guillermo a veces cita mucho porque son primos hermanos del peronismo y si hablamos de historiografía son primos hermanos del revisionismo de carácter peronista, ¿no? Pero claro, el tiempo sigue pasando y empiezan a aparecer otros autores del revisionismo histórico y de la historia oficial, ¿no? Levene, que fue maestro, gran profesor de Perón, historia oficial. Algunos me dicen que Ricardo Rojas no, pero sí. Bueno, empiezan a aparecer dentro del orden de la Academia Nacional de Historia otra vertiente de lo que nosotros podemos llamar mitromarxismo. No nosotros, lo hace Jaureche ya en los 40 y en los 50. Dice, estos
Mitromarxistas son de pronto hombres que enaltecen la figura de los hombres que los historiadores del campo oficial pusieron en el altar de los ídolos y de los héroes como Rivadavia, Urquiza, Mitre y demás, pero a su vez cuando hacen una interpretación de los hechos históricos tienden a ser hombres que ven todo en función de la lucha de clases. Entonces, pará, dice Jaureche, es como un mitromarxismo, es una reivindicación del mitrismo, pero con una hermenéutica o una interpretación de los hechos históricos desde una visión marxista. Digamos, explican la historia desde estos dos márgenes. Es decir, estos hombres intentaron, más allá de ser los dueños de los medios, de los recursos y demás, un progreso que el terrateniente evitó e hizo fracasar. O sea, no hay nada más confundido que tratar de ver la historia universal o la historia argentina desde el parámetro del marxismo siempre, sin tener en cuenta otros elementos que nos dan la pauta de que la historia no se puede abordar desde un parámetro marxista en que todo tiene que ver con quiénes dominan o no los medios de producción, como que todo está estratificado en clases sociales. El comunismo ve clases sociales en la antigua Grecia o en la Grecia ateniense, democrática ateniense, y los ve en la Argentina del siglo XIX. Y si uno tiene que ponerse a profundizar cada uno de los elementos sociales y de las coyunturas y circunstancias sociales y de los recursos y el terreno y la topografía, lo que fuera, el contexto, la geopolítica de estos dos países de siglos de distancia, dice cómo uno puede abordarlos con las mismas herramientas de análisis, ¿no? Desde quiénes son los medios y los dueños de los medios de producción y cómo está estratificada esa sociedad. No se puede, porque no todo se explica de una estratificación social, como tampoco todo se explica desde quién maneja y por qué los medios de producción o los recursos, en este caso, de las regiones, ¿no? Por lo cual, la historiografía oficial y la historia social son casi primas hermanas, aparecen en la historia social hombres como Halperin Dongui, Luis Alberto Romero, su padre José Luis Romero, y empieza el marxismo a hacer estragos con un tal Miliciades Peña, un hombre, un trosco que escribía y escribió historia argentina en la década del 20 y que uno lo lee y no puede creer que está todo mal menos lo que él propone, que hace una ensalada entre lo que el Estado rivadaviano hizo con las enfiteusis y lo que un terrateniente monopolizador de los recursos argentinos hizo Rosas, generando un gran atraso, según Meliciades Peña, del desarrollo que la revolución industrial había generado por sobre un territorio que este terrateniente, casi como él dice, un César criollo, ¿no? Autoritario y bárbaro, generó en la Argentina, no dándole lugar, ¿no?, a los hombres brillantes, como dice Meliciades Peña, bueno, un trosco negador de la realidad, un mitro marxista que no hizo más que daño en la historiografía argentina, porque hoy hay quienes leen Miliciades Peña, hay troscos que lo leen, y realmente no se puede discutir y debatir de historia porque tienen una mirada sobre la disciplina demasiado autoritaria. Pero bueno, existen, van a seguir existiendo y no se puede hacer nada con eso. Pero bueno, el revisionismo histórico quizás en la corriente historiográfica, si dijimos que la historia oficial tiene sus exponentes, hoy lo tienen y los tuvo. Si uno le llega alguna vez algo de Félix Luna, tiene que saber que cuando lo lee está enmarcado dentro de esa historia oficial clásica, de abordaje clásico, porque los elementos de abordaje son claros y son conceptos que son repetitivos, digamos. La culpa siempre es del gaucho, la culpa es de estos caudillos que no comprendieron el progreso que en ese momento el mundo le tenía deparado a la Argentina, por ende los hombres más preparados como Rivadavia, como Mitre, fueron no entendidos y fueron justamente eh, fueron combatidos por las hordas de bárbaros que pretendían seguir viviendo como en el medioevo, ¿no? Y con las costumbres hispánicas que habían atrasado este territorio que merecía por obra de Dios y por obra del avance europeo tener un progreso. Bueno, progreso que nunca existió realmente porque el pueblo argentino hasta que no llegó Perón no pudo
verdaderamente conocer la dignidad, ¿no es cierto? Pero bueno, el revisionismo quizás es la corriente historiográfica que analizó la historia argentina desde diferentes lugares. Estuvieron los Ibarguren como parte del revisionismo histórico del campo del nacionalismo católico, y empiezan a aparecer los peronistas, empieza a aparecer José María Rosa, Fermín Chávez, Pérez Amuchastegui, Ernesto Palacio, Jaureche, Manuel Gálvez, Ramón Dol, algunos hombres liberales, pero que realmente son honestos con la disciplina, como Julio Villasusta, estudian a Rosas, y todos confluyen en que hasta ahí lo que promovía la historia oficial, hasta ahí lo que promovía la historia social, no era más que una historia parcial. La otra parte, digamos, que estaba y que podía, digamos, analizarse de los documentos públicos que no habían sido de ningún modo analizados, bueno, esa parte la iban ellos a poner en la arena de lucha del debate, promoviendo otro campo historiográfico que obviamente desde lo institucional no era para nada tenido en cuenta. El revisionismo histórico no se lee hasta el día de hoy en las aulas de ninguna escuela, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. El revisionismo histórico no fue leído en ninguna época del siglo XX, tan solo fue promovido en algún momento por Eva y Juan Perón. Porque Eva Perón tuvo trato con un gran revisionista como Fermín Chávez, tuvo trato con Ernesto Palacio, Perón con Jaureche, y son esos hombres los que dieron las obras que ahora cuando hablemos de bibliografía y terminemos, ya ahora en 15 minutos esta charla, con las imágenes nos vamos a poder enterar. Pero bueno, el campo del revisionismo histórico ha dado a lo largo de los últimos 20 años, ahí voy a lo de la pregunta. Volvémela a hacer así la leo, porfa, Juan José. Pero lo que nosotros tenemos que hacer hoy, primero es advertir qué autor estamos leyendo y de qué época, y a qué corriente historiográfica pertenece. Si yo hoy voy a leer a Piña, entiendan, compañeros, que es del campo social. Y entonces, compañero, ¿qué eso qué significa? ¿Qué tengo que leer a José María Rosa hace 60 años y no a Piña? No, compañeros. Por ejemplo, dentro de la historia social hay dos autores extraordinarios. Uno murió, Fradkin y Hellman, que lo vamos a ver ahora en los libros. Es parte de la historia social, es un abordaje desde la cosmovisión del marxismo o el progresismo liberal, muy genuino sobre la figura de Rosas. Aporta muchos datos que nos permiten a los historiadores del nacionalismo, de alguna manera, darle, si se quiere, la izquierda a la izquierda en algunos casos, ¿no? Poder ponerlos a debate, no hay problema con eso. Ahora, por ejemplo, y no hablar de la Comuna de París, no estamos hablando que Rosas era de izquierda, ni mucho menos, pero digo, si hoy vas a leer a un Félix Luna porque te llegó, bueno, sabés que era la historia oficial, acartonada, hay que bancarse lo que se lee, si uno tiene afinidad tal o a cual eh, personaje de la historia. Obviamente va a tener una mirada de San Martín, inclusive va a decir, uno va a buscar, decir, a ver, ¿qué pensaba Félix Luna sobre, ahí vamos con lo de Levene? ¿Qué pensaba Félix Luna sobre la relación que hubo entre Rosas y San Martín? Tal como lo dijo Sarmiento, Manuel Galván Moreno, que es un historiador oficial de la década del 40, anticuado como él solo para escribir, que hizo varias biografías, entre ellas una la de San Martín. Y dice, bueno, San Martín sufrió una especie de senilismo. Cuando se habla con Rosas, San Martín estaba senil. Bueno, esa es la historia oficial, ¿no? Justificar lo que no podían ocultar de algún modo y que el revisionismo histórico había puesto ya de alguna manera con sus obras en el tapete, y bueno, salía con eso. Ahora, cuando llego a institucionales que ustedes dicen, che, bueno, ¿cuál era el rol del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas del 30 al 2000? Bueno, fue siempre a pulmón, porque la Academia Nacional de Historia estaba llena de autores de la historia oficial y de la historia social. Allí puede ir Piña hoy y bla, bla, bla. Ahora, autores hoy revisionistas no tienen ningún tipo de relevancia en el campo de la educación, es decir, cuando el Ministerio de Educación tiene que ir a buscar en los saberes científicos
qué cosas seleccionar. Uy, perdón. ¿Se me escucha? Sí. Se me cayó. Sí, se escucha, se escucha. No, se me cayó el celular, ahí estamos de nuevo. El gato, ahí está. Bueno, nada, cuando tiene que ir a buscar qué seleccionar para poder darle las currículas a los maestros de las escuelas, se encuentra con que en la nueva escuela, así llamada, o en la Academia Nacional de Historia, o en la UBA, o en las tesis de los que hicieron una licenciatura en historia, una maestría además, encuentra que todos esos autores responden autores de la historia oficial y de la historia social. Encuentran que esos autores tienen una mirada que nada tiene que ver con cualquier historiador revisionista de cualquier época. Hoy los hay. Pablo Vázquez, secretario del Instituto Rosa, ha escrito libros. Pepe Muñoz Apiri ha escrito libros. ¿Quién les puedo citar? Uno bien, yo les podría citar Jorge Bosewich, no lo conoce muy poca gente. Lo que decía el compañero con Levenes fue uno de los maestros de Perón. Si alguien quiere leer algo de historia oficial bien clara, clásica y acartonada, bien clásica, lea Levene. No hay ningún tipo de duda. O a Félix Luna. O hoy lea a Florencia Canale o a María Sáenz Quesada. O lea, por ejemplo, que sigue vivo a Miguel Ángel de Marco. Uno cuando agarra, miren, alguna obra del diario Clarín sobre historia argentina o historia universal, o de La Nación, ahí tiene pura y exclusivamente dos cosas, historia oficial y historia social. Cuando uno lee, a ver, ¿de dónde sacaron este texto? Bueno, tesis de bla, 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 de la UBA o bueno, historia social. Cuando uno agarra una enciclopedia Salvat y empieza a leer que son antropólogos, sociólogos, historiadores del campo marxista, dice, bueno, Salvat es una editorial marxista y también se meten los anales de la historia social de Mark Bloch, hoy de un hombre que te lo dan todos los profes de historia, Eric Hobsbawm. Yo lo leo a Hobsbawm, pero fue inclusive expulsado del Partido Comunista Inglés, bla, bla, bla. Nosotros los nacionalistas tratamos de reivindicar autores, no por una cuestión de pasquín político, de conveniencia en cuanto a la doctrina o al relato, sino autores del revisionismo histórico que tienen una mirada, una posición nacional sobre la Argentina, los que reivindican al gaucho, los que reivindican a los caudillos que se pararon de mano frente a las apetencias extranjeras, los que reivindican las cuestiones europeas que hay que reivindicar, los que reivindican a los pueblos aborígenes que vivían en nuestro territorio, los que reivindican el mestizaje, los que reivindican las causas de la independencia, fuere cual fuere el contexto, los que reivindican el sincretismo entre la base hispánica que nosotros heredamos de la España de los Habsburgo y el elemento humano que vivió en la América del Sur, los aborígenes, tanto en el norte como en el sur, por lo menos, de nuestro territorio. Reivindicamos justamente a los hombres que hicieron patria y que la historia oficial y la historia social se ha encargado de distorsionar, de ningunear hasta el día de hoy. Entonces lo hacemos con autores del presente y lo hacemos con autores del pasado. Lo tratamos de hacer en conocimiento absoluto de qué autores estamos leyendo y por qué. Quizás yo me extendí demasiado, hice más un monólogo que lo que intentaba hacer, que era explicarles a ciencia cierta ciertas cuestiones bisagras que tienen que ver con la historia argentina, pero son como puntos que uno abre por todos lados. La cuestión historiográfica, de dónde nos enseñan la historia, quiénes. Imagínense que a la gente poco le llega quién fue José María Rosa, pero uno puede ir hoy a Librería Jenny en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, en Buenos Aires, y ver Florencia Canale, Las mujeres de Rosas. Y ahí lee y dice, ay, era un salvaje. Y claro, pero si en los medios de comunicación y si institucionalmente, después lee un profesor que le dice, no, lo que pasa, la Rosa fue un terrateniente con mucho dinero, y bueno, y uno se hace, obviamente, un sentido común del personaje y termina diciendo, bueno, pero este tipo, ahora cuando uno va indagando sobre cada uno de los aspectos que la historia nos permite reconstruir y decimos, che, para,
pero este tipo hizo lo otro, aquello, pim, pum. Bueno, la cabeza se nos va abriendo un poquito y después nos permite a nosotros ser justamente críticos y reflexivos, no como los troscos, como los liberales, y empezar a decir, pará, que esto es un poquito más complicado. José Ingenieros es un nombre típico de la visión oficial. De hecho, yo hace unos meses escribí un artículo sobre su visión sobre el hombre argentino y es bastante racista, pero claro, es muy fácil desde el siglo XXI decir este hombre era un racista porque el pensamiento de época era un poco ese. Cuando uno lee alguna barbaridad del Alberdi, eh, eurocentrista o de Sarmiento habrá escuchado en estos tiempos decir qué bestia y qué racista que eran, pero era el pensamiento de época. Por eso justamente exaltamos a los hombres que justamente no tuvieron esa mirada de época eurocentrista, sino que se quedaron con lo que su terruño de alguna manera les daba, ¿no? O sea, las formas de vivir, los sentimientos, los hábitos, las costumbres de los lugares que estos hombres de alguna manera representaron. Se llama Rosas, Bustos, Aldao, Güemes o San Martín. En el caso de San Martín es un poco más particular porque intentó representar un territorio mucho más grande y Rosas lo refrendó defendiéndolo en un momento donde franceses e ingleses intentaban de alguna manera violar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos hispanoamericanos. Bueno, compañeros, voy a la parte de volver a compartir imagen, así podemos terminar y les muestro la cuestión bibliográfica. Y ya terminamos. Voy a ir otra vez a galería. Vamos a ir a Rosas. Bien, bibliografía. La que yo utilicé es, justamente se las nombré, Carlos Ibarguren, dentro de su nacionalismo católico, él le dio el carácter a Rosas de verlo como ese hombre ungido en las tradiciones estrictas del catolicismo y que nos permitió a nosotros conocer algunos detalles sobre Juan Manuel y su relación con las formas y los hábitos argentinos, ¿no? Por sobre todo los de las familias aristocráticas, pero las de relación directa con el terruño, con la tierra, ¿no? Había un gran arraigo al catolicismo, que bueno, que lo tuvo la familia de don Juan Manuel, que lo tuvo el mismo Juan Manuel, y en esta obra que ustedes pueden adquirir, yo tengo justamente esta edición de teoría, Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, Su vida, su drama, su tiempo, es recomendable leerla para poder indagar el Rosas católico desde niño. Es una obra de la década de 1930. Bueno, se me fue el tiempo porque esto era mucho más largo. Este es el sobrino de Rosas, el famoso sobrino de la anécdota de los 7 platos de arroz con leche. Es el hijo de la hermana de Rosas, Agustina Rosas y Mansilla, y de, obviamente, el héroe de obligado Lucio Norberto Mansilla. Lucio Victorio Mansilla es un hombre propio, típico de la generación del 80, es tenido en cuenta como un dandy, no es la gran cosa, fue contrario a su tío, fue un hombre que también representa un poco las ideas liberales de la generación del 80, e hizo este ensayo histórico psicológico bastante osado para la época, porque no era ni psicólogo ni historiador, pero nos da la oportunidad a nosotros, amén de que seamos nacionalistas, peronistas, de izquierda, de lo que fuere, nos da la oportunidad de poder ver o poder leer muchas anécdotas que circularon en la familia de los Ortiz de Rosas, que él un poco en algunos casos las hace demasiado grotescas, obviamente dependiendo del interés que él manejaba en ese momento, de hablar mal o bien de su tío, pero a ciencia cierta algunas son ciertas, se pudo corroborar con otros testimonios y es una gran fuente para entender un poco el carácter psicológico que rodeó a Juan Manuel de Rosas dentro de la familia, ¿no? Esta es la obra, yo les decía, la primera obra del revisionismo histórico casi por accidente. Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías. Yo lo tengo en 3 tomos de la editorial de Eudeva, vienen varias ediciones. Esta es la obra fundamental para, si alguien nunca leyó nada sobre Rosas, lo empieza a hacer con Manuel Gálvez. Una obra de la década del 40 del siglo pasado,
pero este hombre fue premio Nobel, candidato a premio Nobel de literatura. Manuel Gálvez, también obras sobre Irigoyen o la de Sarmiento, leerlas es un gusto por la prosa, por la síntesis conceptual que este hombre manejaba, es extraordinario. Vida de don Juan Manuel de Rosas, Manuel Gálvez, está en base a una heurística, a unas documentaciones, a fuentes primarias de primer nivel. Es decir, es un libro extraordinario. Bueno, Vida política de Juan Manuel de Rosas. Para mí la obra más completa de Rosas, porque son 8 tomos de Julio Irazusta, dependiendo la edición, sobre, obviamente, la vida política de Rosas mediante la correspondencia. 8 tomos absolutamente completos. Hay cartas por todas las épocas que van desde el nacimiento de Rosas hasta su muerte. Hay documentos y realmente es dentro de lo que es lo que fue este hombre de la década del 60 y 70 liberal, alguien no reconocido por ningún historiador de la institución, Academia Nacional de Historia, ni docente, ni demás. Julio Irazusta fue un estudioso de la puta que lo parió, fue un hombre que en cada párrafo uno podría hacer un libro aparte por el nivel de análisis. No fue peronista, fue gorila, sin embargo su obra sobre Rosas es fundamental para comprender la época y al personaje. Sobre La caída de Rosas me parece que es la mejor obra, yo tengo la misma edición, La caída de Rosas de José María Rosa, más de 500 páginas, una obra completísima desde la heurística y de la hermenéutica, recomendable para también entender cómo fue y de dónde se pergeñó la caída del restaurador de las leyes. Una obra de otro autor revisionista, Fermín Chávez, se los comenté aquí, un hombre que le hablaba al oído a Evita, y lo digo con el mayor de los respetos, pero le hablaba, ciertamente Evita lo escuchaba mucho, una obra interesantísima para escuchar, para entender, perdón, y comprender aspectos de la cultura, tanto de la educación, de las cuestiones institucionales, en, obviamente, el carácter de contexto histórico que le tocó pasar a Rosas gobernando, que es La cultura en la época de Rosas de Fermín Chávez. Otra obra fundamental para comprender al personaje. Esto ya es historia social, ¿sí? Esto es historia social. Un marxista, Eduardo Astesano, Rosas, base del nacionalismo popular. En esta obra vamos a entender por qué digo que es un marxista, porque toda la característica de prosa tiene que ver con, obviamente, un lenguaje de tipo marxista. Habla de, bueno, ejército de, bueno, de reserva industrial, habla de plusvalía todo el tiempo, así. Es una mirada del marxismo sobre Rosas muy interesante porque no es antirrosista, justamente rescata como la izquierda nacional que obviamente proliferó dentro del revisionismo histórico, Jorge Abelardo Ramos, Puigros, hoy el querido todavía vive Norberto Galazo, hombres de la historia, de la historia revisionista, pero dentro de lo que uno podría decir el marxismo o la izquierda nacional. Bueno, esta obra de Astesano es fundamental tener también. Y esto creo que cuando uno leyó todo sobre Rosas, tiene que leer esto para comprender ya más profundamente de dónde vino este personaje, en dónde tuvo gravitación e influencia, que es la obra de 2 hombres de la historia social, no son peronistas ni revisionistas, son hombres de la izquierda argentina, Raúl Fradkin, que murió, y Jorge Hellman. Rosas, la construcción de un liderazgo político. Extraordinaria obra para comprender definitivamente, después de haber pasado por todas estos libros y estas obras sobre Rosas, obviamente al personaje y poder seguir debatiéndolo en nuestro tiempo. Fundamental tener la mirada de la historia argentina de esta yo la tengo, de Ernesto Palacio, son 5 obras, otro historiador que vale la pena consultar y leer cualquiera fuera de sus obras, fundamentalmente Historia de la Argentina. Este es otro hombre que poco van a ver o a leer, pero es fundamental tener. Vicente el Tata Sierra, Historia de la Argentina. Otra mirada de un hombre católico y peronista, como Ernesto Palacio, que vale la pena leer para comprender no solo desde lo conceptual, sino desde dónde se habla y por qué se es peronista y por qué la historia argentina también se tiene que contar desde los defectos y las virtudes de aquellos hombres que nosotros inclusive solemos enaltecer.
Perdón en realidad por lo incompleto, porque pensaba darle mucho más bolilla a lo que tiene relación eh, la, eh, con la bibliografía. Pero bueno, hice lo que he podido, espero haberles sido útil. Ahora los voy a dejar a ustedes, así nos despedimos. Realmente fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, para lo que necesiten estoy a su disposición. Espero que, bueno, hayamos podido, nada, aprender algo entre todos de la figura de este hombre y si nos quedó algo, y si quieren preguntar algo también que por ahí no ha quedado claro, le preguntan a Lucas que le pasa mi número, yo sin ningún problema contesto cualquier cosa porque para mí es una obligación hacerlo, ¿no? Adriana, querida, un abrazo, compañera. Gracias, Lucas, que sos un poco el que generó todo esto. Yo nada que decir, más que agradecer, compañero, por brindarnos de tu tiempo y nutrirnos de conocimiento, esclarecernos muchas cosas de la historia de Llosa, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que fue la época, en el momento también de los pueblos originarios, de la obra de Llosa, todo lo que hizo. Más que agradecido, muchas gracias a todos los compañeros que han sido parte de esto. Ya está la confirmación de que esto queda grabado, y bueno, eso va a ser subido, así que esto se va a replicar y todos vamos a aprender, es lo importante de eso. Creo que hay un sentir patrio en esto, ¿no? Porque voy a citar a alguien que por ahí no es muy buen visto, como Sarmiento, pero Sarmiento decide educar al soberano, y yo creo que hay que educar a los compañeros con lo que uno sabe, transmitir el conocimiento y ir generando conciencia, y más que nada nuestra línea de pensamiento, de San Martín, Rosas, Perón, Dios, Patria y Familia, para tener este ordenamiento social y pechar todo hacia el mismo lado y no eh, terminar con esta fragmentación que hay en la sociedad, sino buscar más esa unidad para lo que es la liberación nacional, de que sí, todos somos todos argentinos y que hay algo de lo que hemos sido parte y empezar a fomentar eso y terminar con los falsos relatos, con estas leyendas negras que hay y decir, no, mira, acá hay algo que existe y que nos hace bien como argentinos. Así que gracias porque considero que vos haciendo esto, yo lo veo como un acto patriota. Así que muchas gracias, compañero. Nada más que Sí, eso. la verdad que abono a cada una de tus palabras. A mí, la verdad que en realidad, eh, a ver, uno analiza por pasión, creo que individual se tiene que hacer cargo de eso porque encuentra en la historia una disciplina que nos permite a todos, como cuando uno quiere saber quién es, empieza a bucear en su pasado. Bueno, creo que todos tenemos la necesidad de saber qué es este pueblo, de dónde viene, hacia dónde va. Y abono cada una de tus palabras porque también uno elige a qué hombres abrazar. Y yo abono a la idea también de que esos hombres que por ahí uno podría decir, bueno, estos, también tenerlos ahí, porque fueron parte de ese pasado. No negar es una forma de que los peronistas tenemos, inclusive de diferenciarnos de estas dos miradas que siempre confluyen, el progresismo, el liberalismo, la derecha y la izquierda, y que le hacen tanto daño a eso que es el conocimiento del ser nacional, que ellos todo el tiempo castigan, como dijiste vos, o con una leyenda o con otra, castigan fuertemente ese ser nacional que sabe que es patria, Dios y familia. El tema de que obviamente hay resortes, intereses de todo tipo en las épocas que van pasando, que bueno, tienen a la gente un poco como confundida. El día que nosotros logremos empezar a que la gente diga, no, pará, y uno orgullosamente defienda, ¿no? Con responsabilidad, con altivez, ¿no? Nada de, bueno, vos te vamos a matar porque vos hiciste, no, con algo que nosotros los peronistas proponemos siempre como algo distinto, ¿no? Hacerlo en amor y paz, aunque suene algo tan de un mundo que no, en realidad sí, bueno, creo que lo vamos a lograr, compañero. Estoy muy orgulloso de pasar este rato con ustedes, Lucas, y bueno, entre todos hicimos una causa patriota. Yo Muchas los gracias. saludo, seguiremos hablando, Lucas, para seguir armando estas cosas, y bueno, los abrazo, gente del Cuyo, en serio.
Muchas gracias, compañero. Abrazo grande también. Abrazo Bueno. enorme, gente. Gracias a Adriana, Carlos, Juan José, Guillermo y Claudio, y a Gabriel querido que nada, se bancó todas estas charlas también. Y viva Perón, Estamos- compañero. Viva Perón, No, carajo. gracias a ustedes, compañeros. Viva Gracias a Perón y ustedes. gracias. Viva Perón, viva la patria y viva el Cuyo. Abrazo enorme.